Ahora le vamos a dar paso al doctor Agustín Anastasia, también otro amigo querido, es un gustazo estar entrevistando a tantos amigos. Para mí es una maravilla, ¿qué crees que te diga, Agus? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Bien, bien, muy bien, Fran. Acá voy presentando, por si las dudas se demora un poquito. Dale, yo de paso Miren, de tu charla, ¿te parece? Hoy Agustín nos va a contar un poquito acerca de la línea que lleva adelante su laboratorio, que tiene que ver con factores neurotróficos en la patogénesis de enfermedades psiquiátricas y neurodegenerativas. El doctor Anastasia tiene una gran y amplia experiencia en factores tróficos, ya desde su tesina creo que venís laburando con factores tróficos y sus receptores, así que tiene una larga experiencia en el tema. Agustín, es toda tuya la presentación. Gracias, Fran. Bueno, hola a todos, todas, muy buenas tardes. Yo decidí empezar con una presentación un poquito de mi currículum brevemente y de mi laboratorio. Entonces, para contarles cómo es mi background, cómo me formé. Yo soy biólogo egresado de la UNC, después hice mi doctorado en biología también en la UNC, y luego me fui a hacer un postdoctorado a Nueva York, a la Universidad de Cornell, donde tuve un poco más de 5 años, trabajando siempre en neurociencia, en particular en biología celular de la neurona. Entonces, ahora les voy a contar un poquito más las estrategias experimentales que he aprendido y que aplicamos en mi laboratorio. Actualmente soy investigador de CONICET, profe de biología celular para los estudiantes de medicina, profe de neurofisiología para los estudiantes de psicología, y mi laboratorio está formado por 2 estudiantes de doctorado, Milena y Milagros, y una postdoc, la doctora Paula Subirada, que también está trabajando en un proyecto en el lab. Entonces, yo decidí hacer una cosa bien general de mis intereses y estrategias experimentales, ¿sí? Así que no hay muchos detalles de resultados, pero sí las principales técnicas que utilizamos y sobre todo el interés del laboratorio. Dentro de las neurociencias hay 2 disciplinas, una que se llama neurología molecular y otra que se llama neuropsiquiatría molecular, que son disciplinas que intentan explicar desórdenes psiquiátricos y neurológicos desde las moléculas hasta la conducta. Entonces, abarcan muchos niveles de organización distintos, como por ejemplo, variantes genéticas humanas que induzcan cambios en la estructura y función de proteínas, que estos cambios en la estructura y función de proteínas se vean reflejados en cambios celulares, como pueden ser en el citoesqueleto, en el tráfico intracelular entre organelas, como pueden ser la mitocondria, el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico, vesículas y demás. Y estos cambios celulares pueden resultar en cambios en la citoarquitectura neuronal y sinapsis. Citoarquitectura, ¿a qué se refiere? Se refiere a los axones, a las dendritas, cómo se conectan las espinas dendríticas y demás. Estas alteraciones en la citoarquitectura, por supuesto que pueden modificar la función de circuitos, y los circuitos con cambios pueden alterar la conducta humana o susceptibilizar para desarrollar enfermedades del sistema nervioso, que pueden ser enfermedades psiquiátricas como depresión, ansiedad, trastornos postraumáticos, o pueden ser enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, el Alzheimer, la epilepsia, etc. Entonces, mi interés particular es estudiar mecanismos comunes a muchas de estas enfermedades, y ahora les voy a contar cómo. Entonces, dentro de estas enfermedades del sistema nervioso, obviamente son enfermedades muy variadas y existen muchísimas familias de proteínas involucradas, y casi todos los tipos neuronales y circuitos del cerebro también están involucrados. Entonces, como no se puede abarcar todo, hay que focalizarse. Yo me focalizo en una familia de proteínas en particular, que se llaman los factores neurotróficos, y en un grupo neuronal que son bastante lindos de estudiar porque son muy vistosos y están muy localizados en distintos lugares del cerebro, que son las neuronas dopaminérgicas. Entonces yo intento estudiar cómo se generan o cómo se predispone para enfermedades del sistema nervioso en base a fallas en estos factores neurotróficos, que ahora les cuento una palabra que son, y sus efectos en neuronas dopaminérgicas y circuitos dopaminérgicos del sistema nervioso central. Entonces, básicamente, los factores neurotróficos son proteínas de secreción, están representados acá como esta bolita roja, que se liberan por neuronas o por células gliales
y actúan en otras neuronas de manera parácrina sobre receptores de membrana. Cuando actúan sobre esos receptores de membrana, desencadenan una señalización intracelular que resulta en la sobrevida, sobre todo en la sobrevida de la neurona, mantiene las neuronas vivas, vamos, y también un poco en diferenciación, alargamiento de procesos como axones y dendritas, neurogénesis y demás. ¿Qué pasa? Si estos factores neurotróficos que son tan importantes para la sobrevida de las neuronas fallan o fallan sus receptores o tienen mutaciones, pueden desencadenar enfermedades del sistema nervioso y esas son las enfermedades que me interesan estudiar a mí. Entonces, básicamente yo me focalizo en estudiar los efectos de estos factores tróficos, cuando fallan estos factores tróficos, en neuronas dopaminérgicas, particularmente para estudiar el desarrollo de enfermedades del sistema nervioso. Esta es una de las herramientas que más utilizamos en el laboratorio, que es cultivos neuronales. Estos son neuronas pegadas en un platito de cultivo. Lo que pueden ver en verde es una neurona dopaminérgica, justamente, que secreta dopamina, que participa cuando está en el cerebro en circuitos de recompensa, en circuitos de adicciones, en circuitos que regulan la conducta motora, la motivación y otros procesos cognitivos. Acá está en un platito de cultivo, no en el cerebro. Y el cultivo también tiene otras neuronas accesorias, las neuronas secundarias para mis estudios, que están también en el platito de cultivo. Entonces, esta es una de las herramientas que se utilizan a diario, cultivo neuronal de neuronas dopaminérgicas. También estudiamos in vivo. Mi laboratorio va desde cultivo hasta in vivo, es decir, en cortes de tejido de cerebro de animales, de ratas y ratones. Estos son neuronas dopaminérgicas en la sustancia nigra, que es el área que degenera, el área donde las neuronas se mueren en los enfermos de Parkinson, en los humanos enfermos de Parkinson. Así que tenemos estrategias para poder estudiar estas neuronas, no solamente aisladas en el platito de cultivo, sino también in vivo. Las técnicas que más utilizamos en el laboratorio para estudiar el desarrollo de estas enfermedades psiquiátricas y neurodegenerativas son, como ya les adelanté, cultivos neuronales y de líneas celulares, estudios histológicos y conductuales en animales transgénicos. Los histológicos es similar al que les mostré en la diapositiva anterior y también utilizamos herramientas de inmunofluorescencia y demás. Utilizamos muchos estudios conductuales. En animales transgénicos tenemos 2 colonias de animales transgénicos donde le agregamos un gen o le quitamos un gen para estudiar la función de esa proteína producto de ese gen. Entonces utilizamos ese tipo de estrategias experimentales. Hacemos admiraciones intracerebrales mediante estereotaxia de distintos fármacos, inhibidores, eventualmente neurotoxinas en lugares muy puntuales del cerebro para estudiar cambios conductuales en los animales. Realizamos muchas inmunodetecciones utilizando anticuerpos y microscopía confocal. Este es uno de los microscopios que utilizamos en el laboratorio a menudo. Y acá pueden ver, por ejemplo, una neurona, es la misma neurona, esta neurona que está acá es la misma que esta. Acá está marcado el aparato de Golgi en rojo, acá está marcado los procesos, las dendritas en particular, en azul. Esta es otra herramienta que también usamos muy a menudo, mucha microscopía. Por último, les quería contar que también usamos técnicas bioquímicas como Western blot y ELISA para comparar niveles de proteínas. Por ejemplo, si hay menos de uno de estos factores tróficos que yo les contaba, puede estar asociado con alguna de las enfermedades psiquiátricas o neurodegenerativas que estudiamos. Test conductuales que permiten estimar en los animales conducta motora, conductas relacionadas símil a lo que ocurre en el humano, conductas relacionadas con la ansiedad, la depresión y demás. Y también usamos algunas técnicas de biología molecular para realizar mutaciones puntuales en genes que después podemos introducirlos en las neuronas tanto in vivo como in vitro. Para resumir, para que les quede la idea del interés principal del laboratorio y el que quiera detalles, dispuesto a comunicarme con el que quiera, estudiamos cómo factores neurotróficos afectan la estructura y función de neuronas dopaminérgicas, desencadenando o predisponiendo enfermedades como Parkinson, trastornos de ansiedad, estrés postraumático, entre otras. Buscamos mecanismos comunes a muchas enfermedades cuando esta familia de proteínas falla o cuando sus receptores fallan. Principalmente estudiamos en modelos de Parkinson y modelos de trastornos de ansiedad. Pero como les digo, los mecanismos son comunes y pueden ser aplicables
a muchas otras enfermedades. Bueno, eso es todo. Abierto a preguntas. Bárbaro, Agus, me encantó la presentación, felicitaciones. Me encantó también que hayas resumido un poquito cuál fue tu recorrido, ¿no? Porque creo que para todos los estudiantes y las estudiantes que estén viendo este conversatorio, por ahí darse una idea de cómo es el recorrido de un biólogo que partió haciendo su tesina ahí en la UNC, terminó después en la Universidad de Cornell y después volvió nuevamente a Argentina, ahora en el Instituto Ferreira, incorporándose como investigador del CONICET. Está buenísimo saber cómo es el recorrido. Y por ahí tiene, una de las preguntas que quiero hacerte, tiene que ver con ese sentido, ¿no? ¿Cómo es el recorrido que se puede ir haciendo? ¿Y desde cuándo un estudiante o un becario, además, empieza a cobrar por el trabajo que está haciendo? ¿Sí? Es decir, ¿cuándo lo hace gratis? ¿Cuándo empieza a cobrar y demás? ¿Existen becas o mecanismos por los cuales se pueda financiar un sueldo para el estudiante? Sí, por supuesto. Bueno, yo empecé muy jovencito. Yo empecé en tercer año de la facu, empecé a hacer mis primeros experimentos, así que hasta que no me recibí, no apliqué a ninguna beca y no cobré. Trabajé como 2 o 3 años de voluntario, muy copado con los temas, ya trabajando en factores neurotróficos. El doctorado uno lo puede realizar sin tener un sueldo, sin tener una beca, sin tener un ingreso, directamente anotándose en una carrera de doctorado en una facultad. Vamos, en alguna universidad que tenga programas de doctorado. Lo que normalmente se hace es acoplar el ingreso, pedido generalmente con una beca o con alguna fuente de financiamiento nacional que tenga una beca acoplada, vamos, a la carrera de doctorado. Entonces, una cosa es aplicar al CONICET o concursar para una beca de un subsidio, de un financiamiento de FONSIT, vamos, como pueden ser los PICT u otros, y otra cosa es inscribirse en la carrera. Hay algunas otras fuentes menores de ingresos, digamos, menores en cantidad, no menores en número de posibilidades, digamos, que son algunas empresas y algunas organizaciones internacionales que dan becas, que también pueden servir para hacer el doctorado, aparte de CONICET y FONSIT, que son las dos principales financiadoras. ¿Se entendió? Sí, entendimos perfecto. ¿Hay alguna posibilidad de beca doctoral para personas de otras provincias? Dice, porque soy de Buenos Aires y estoy por recibirme de bióloga. Romina Bustos pregunta eso. Sí, Romina, claro. O sea, la ciencia es una disciplina global, la podés hacer donde quieras. Córdoba es hermoso para vivir, así que se puede conversar, podés conversar con los laboratorios que te hayan interesado, podés mirar en la página del Instituto Ferreira también las distintas líneas donde tenemos un poco más de detalle, ¿sí? Y después de una entrevista, idealmente que nos visites, que conozcas, que charles con los becarios y becarias que ya tenemos residentes y trabajando en el laboratorio, porque eso es muy importante. Ellos tienen una visión también de cada grupo de investigación. Te puedes decidir a venirte sin ningún inconveniente. Puedes hacer el doctorado acá con tu título de biólogo de la UBA. Buenísimo. También Julián Lanís, que ahí lo conozco, Juli es estudiante de biología, dice si hay lugar en tu laboratorio para pasantes de investigación. Sí hay lugar en el laboratorio para pasantes de investigación y tesinistas, por ahora. Tesitas recién el año que viene, porque en abril se recibe una de mis becarias. Así que por ahora pasantes y tesinistas, pero siempre abierto a conversar. Siempre toma un tiempo en establecer relaciones, conocernos un poco, conocer los proyectos y que todos estemos conformes. Y como se hablaba recién, generar un lindo ambiente de trabajo. Así que hay lugar. Me encantó, Agus, buenísima tu charla, buenísimas las respuestas a las preguntas también. Dale. Te mando un abrazo y seguramente el resto de las preguntas que queden te van a estar llegando al mail, estate atento. Por supuesto. Gracias, Fran. Por Saludos favor, a todos y a todas. Nos vemos.